paro A59 del año 2009 se ha decretado esta audiencia que tenía por objeto fundamentalmente cumplir con lo instruido por la cuarta sala de la Corte de Apelaciones, que a propósito de la revelación de ilegalidad y sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, dispuso que se realizara una audiencia de prueba, que se resolviera el expediente de los autos al estado probatorio para efectos de que las empresas o terceros que se habían opuesto a la entrega de la información, alegando ciertas argumentaciones de hecho y derecho, pudieran fundamentalmente probar los hechos que sostenían esa oposición. El Consejo debe señalar que se ha notificado a las empresas, que se han realizado incluso contactos directos con ellas, y que la información de que disponemos es que no han decidido no asistir a esta audiencia, y por tanto, en un sentido bastante fundamental, el propósito que la Corte tuvo en vista para realizarla se va a frustrar. No obstante lo cual, y sin perjuicio de lo que las empresas resuelvan sobre esta materia, hay incluso algunas que se han desistido y es probable que el desistimiento se extienda a la totalidad de las empresas inicialmente opuestas a la entrega de información. Este Consejo considera necesario perseverar en la realización de la audiencia, cumplir de esa manera con lo resuelto por la Corte de Apelaciones, formalizar la circunstancia de que se ha brindado la oportunidad para que las empresas hayan expuesto algunos argumentos para fundamentar su oposición inicial a la entrega de la información solicitada, y en definitiva remitirle a la parte requerente de información como al órgano requerido inicialmente que expongan antecedentes complementarios a los ya expuestos en sus descargos y eventualmente realizar descargos adicionales o argumentaciones adicionales, toda vez que en su oportunidad fundamentalmente lo que hizo fue darle traslado al tercero y respetar el orden de señal, en orden de que habiendo oposición del tercero no cabía al organismo pronunciarse adicionalmente. Para los efectos de esta audiencia, entonces, le vamos a dar inicialmente 15 minutos a la parte requerente de información, otros 15 minutos al SAC para que pongan lo que tenga a bien exponer sobre este caso, y luego habrá eventualmente de parte de este Consejo preguntas adicionales a ustedes y también la oportunidad para que cada parte aquí presente pueda retrucar o hacer alguna observación respecto a lo señalado por la otra. Sin más introducción sobre este caso, entonces le doy la palabra a quienes inicialmente requirieron la información sobre la localización de los cultivos transgénicos de semillas en España. Muchas gracias. Agradecemos esta convocatoria del Consejo para la Transparencia y queremos expresar nuestro reconocimiento por el trabajo jurídico que ustedes han realizado y que duró más de un año. Valoramos que se haya reconocido en esa decisión el carácter público de la información solicitada y apreciamos los criterios y la capacidad de juicio que evidencia esta decisión que constituye un valioso aporte para la fiscalización de los transgénicos y una actividad que ofrece riesgo para la comunidad y para los productores agrícolas. Por decirlo de alguna forma, para la mayor parte de las actividades agrícolas que se desarrollan en Chile. Estamos hablando de los agricultores convencionales, de los agricultores orgánicos, del sector de la fruticultura, de los productores de vino y de la apicultura, que muchos de ellos están acompañándome en esta ocasión. Está aquí Marcelo Rodríguez Fernández de la Federación Red Nacional Apícola, está Ítalo Bossi, presidente también de Fedemiel, y organizaciones de agricultores orgánicos, está Guillermo Rivero, de los agricultores orgánicos del Biobío. Jorge Pérez de la Mesa Regional Apícola, sexta región. Jorge Pérez de la Mesa Regional.
que agradecemos también que nos acompañen, que son uno de los afectados por la contaminación de miel por polen transgénico. Esta decisión también permite un debate informado de todos los involucrados. Esta convocatoria también es una oportunidad para aclarar un asunto importante relacionado con la decisión A59. Quiero recordar que el amparo ante el Consejo para la Transparencia que presentamos el 4 de junio del año 2009 constaba de 2 documentos oficiales que constituían el eje central de nuestra solicitud y un documento adicional donde fundamentábamos la petición de acceso a la información. Por tanto, uno de ellos era la carta original al SAC, que es esta. Otra era la respuesta del SAC denegando la información del 18 de mayo del 2009. Es importante señalar que en la carta que nosotros entregamos al Consejo de la Transparencia, que era la solicitud al SAC, constaba de 2 puntos. Uno de ellos era nuestra petición es que el SAC, en esa carta decíamos, dé a conocer la ubicación exacta y el nombre del propietario o entidad responsable autorizada para cultivar y acopiar semilla transgénica de exportación, como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos. Asimismo, en un punto B, demandamos información sobre las solicitudes en trámite al 20 de abril para la importación de material vegetal transgénico de propagación, siembra y acopio. Y acompañando a estas 2 cartas había un documento donde fundamentábamos la razón. Sobre este punto queremos aclarar que tanto estos documentos señalan claramente los puntos A y B, como también en 2 documentos que se denominan Téngase Presente, que son uno de agosto del 2010 ingresado por nuestra organización a la Corte de Apelaciones de Santiago, y un segundo documento ingresado a la Corte de Apelaciones con nuevos antecedentes. Este documento, Téngase Presente, lo ingresamos el 20 de abril del año 2011, donde reiteramos la petición contenida en los puntos A y B, que recién he señalado. Y esta Téngase Presente lo hicimos en calidad de ciudadanos y antes de ser patrocinados por la Fundación ProAcceso. Bueno, con esto me interesaba mucho aclarar que siempre en los diferentes documentos, unos que obran en su poder y otros en la Corte de Apelaciones, nosotros solicitamos los puntos A y B. Bueno, nuestro único interés es tener la posibilidad de fiscalizar posibles prácticas ilegales para extender los cultivos a lugares no autorizados, como por ejemplo áreas protegidas o centros de origen, y hacer posible la investigación de la posible contaminación de cultivos convencionales y orgánicos por cultivos transgénicos. Reiteramos nuestra conformidad con la decisión tomada por este Consejo en el rol A59. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Sí, efectivamente, como ha señalado la solicitante, nosotros mostramos nuestra conformidad con la decisión A5909 de este Consejo, en cuanto consideramos que la información que se ha solicitado es pública, en el fondo por el establecimiento de las normas y principios que se establecen de manera concatenada en la Constitución y en la Ley de Transparencia 20.285, y en segundo lugar, el hecho de que las excepciones que establecen de reserva o secreto, referente a las causales de reserva o secreto que establece la propia Ley de Transparencia y también la Constitución, deben interpretarse de manera restringida, siendo las partes, en el fondo, en este caso los terceros, que han sido emplazados debidamente a los encargados de desvirtuarla mediante la hipótesis fáctica que sea de derecho comprobar. Por tanto, solamente reiterar lo que ha señalado aquí la solicitante. Nuestra conformidad con el fallo. Y adicionalmente
nuestra conformidad también con el hecho de que la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago haya confirmado una alegación de la contraparte que raya, digamos, en el desconocimiento del derecho. Es que el reglamento 1523-01 del Servicio Agrícola de Ganadero tenía carácter de secreto por estar promulgado con anterioridad a la ley 20.285. Nosotros consideramos que es de toda justicia reiterar de la contraparte de una manera tremendamente firme que las causales de secreto reserva que se encuentran en normas de carácter infralegal antes de la dictación de transparencia quedaron tácitamente derogadas por el artículo 8. Y eso significó un argumento, digamos, la única alegación, se podría decir, de fondo de derecho que se establece en el fallo de la cuarta sala. Por lo tanto, también manifestar nuestra conformidad por ello. Lamentamos, de todas maneras, que la contraparte no asista a esta audiencia de prueba que en el fondo fue solicitada por ellos, porque nosotros, la verdad, atendido nuestra conformidad con el fallo A59, no tenemos nada que probar. Y de todas maneras, solicitarle, digamos, a este honorable consejo que falle nuevamente con respecto al mismo criterio, en atención sobre todo al hecho de los graves daños que se han producido por los cultivos de carácter transgénico, especialmente en el mercado de los cultivos orgánicos y convencionales. El interés público de esta información es real, es correcto. Deben desecharse, por tanto, todas las alegaciones tendientes, por ejemplo, actos vandálicos, cosas que no se corresponden con el Estado de Derecho que actualmente impera en Chile. Y sobre todo no se corresponde con el principio que establece que las solicitudes de acceso a información pública, el establecimiento de la iniciación del procedimiento administrativo de acceso a información pública no requiere expresión de interés. En ese sentido, debe darse también por este honorable consejo reiterarse, en el fondo, que el principio de relevancia y máxima divulgación establecido en la ley de transparencia debe ser confirmado. Desde ese punto de vista, dejar en claro de manera conexa que muchas personas se van a ver beneficiadas con esta divulgación de información pública. Por ejemplo, en el caso de los productores de miel, ellos han tenido gravísimos problemas. Tienen 3.000 toneladas de miel, y eso, digamos, si este consejo, perdón, 1.500 toneladas, si este consejo quisiera atender, digamos, la deposición del presidente de la Federación de la Miel, que se encuentra aquí presente, 1.500 toneladas retenidas que no se pueden exportar al mercado europeo porque el mercado europeo las rechaza porque ahora son productos contaminados con transgénicos. Entonces, esa miel ahora está sometida a una autorización de corte administrativo de la Unión Europea, que significa básicamente que pierde su carácter orgánico, que era la esencia de la miel exportada, la esencia del producto, y que luego, básicamente, en caso de que esa autorización se dé, va a significar un etiquetado que diga miel derivada de producto transgénico. Por lo tanto, lo que se está solicitando aquí, en el fondo del interés público, está estableciendo una fiscalización de políticas públicas, de lo que nosotros necesitamos al obtener esta información, fiscalizar correctamente las políticas de bioseguridad, fiscalizar correctamente que las políticas del Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, tendientes al mercado de transgénicos, tiendan a cautelar también el derecho, mismo derecho que ellos alegaron, de la libertad a ejercer cualquier actividad económica con cumplimiento de las reglas legales, que es la garantía del artículo 19, número 21 de nuestra Constitución. Porque el hecho de que se esté regulando este mercado y que de todas maneras, habida cuenta de la regulación, no tengamos deberes de información suficiente para poder impedir la contaminación de material transgénico, significa un daño cierto en el mercado orgánico y convencional de muchos productores. Por lo tanto, honorable consejo, solamente pedir la confirmación de la decisión A5909 en todos los términos, repitiendo todos los términos que se establecieron en esa resolución administrativa. Gracias.
nombre es Mariana Brano, abogada del Servicio Agrícola y Ganadero. Bueno, el Servicio Agrícola y Ganadero, como el ente encargado de la fiscalización de los organismos biomodificados en Chile, en realidad no tiene alegaciones adicionales a las que ya he hecho en reiteradas oportunidades, que se refieren no a otra cosa sino que a lo que establece la ley, en el sentido de nosotros, sabiendo de la sensibilidad que este tema tenía para las empresas, las notificamos y solamente cumplimos con la normativa establecida en la ley. Y por lo tanto no tenemos alegaciones adicionales ni argumentos en función de entregar o no entregar la información, pues ciertamente la información la tenemos a disposición en el mismo momento en que esta información se tenga que entregar. Así que básicamente no podemos agregar nada, en el sentido de que solamente cumplimos la ley y esa ley le daba la posibilidad a los terceros ponerse, y por tanto estamos, por supuesto, a disposición de la resolución última de este honorable consejo, y en ese momento entregaremos lo que se nos indique. Señoras del Consejo, le podemos dar 5 minutos a la persona que usted sugirió que pudiera exponer la visión de la agricultura. El tiempo que usted necesita es más que 5 minutos. No, vamos a ser sumamente precisos. Su nombre es... ¿A quién representa para que quede confirmado? Okay, mi nombre es Itarroboche Marcel y represento a FEDEMIER, la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Chile. Agradecemos en primer término la oportunidad de poder expresar en este honorable consejo nuestra posición. Lo que queremos señalar o adicionar a lo que aquí ya se ha expuesto son dos aspectos que nos parecen bastante relevantes, uno para nuestro país y dos para el país. El primero es que ya en esta temporada, por los efectos de la sentencia de la Corte Europea que dictaminó en contra de que la miel, al recibir polen, si es transgénico, determinó la Corte de que nuestra miel es transgénica. Chile lamentablemente tiene algunas miles de hectáreas de cultivos transgénicos. ¿Y qué significa? Que en esta temporada, por no tener la información oportuna de dónde están ubicados esos cultivos transgénicos, nuestra miel está contaminada en forma desconocida. Y esto implica una pérdida, una cifra del orden de 15 millones de dólares. Pero eso no es tan grave. Hay otra cosa que es mucho más grave. La primera parte nos afecta a los bolsillos de todos nuestros agricultores. Está aquí el presidente de la red, el presidente del Centro Apícola Nacional, el CEAPI Mayor, en fin. El hecho es que la producción, si esto se continúa, esta situación, la producción de miel va a reducirse notablemente, porque la apicultura se torna absolutamente inviable por la rentabilidad. Pensemos de que en la temporada recién pasada el precio llegó a 1.800 pesos el kilo, que es un precio que la hace rentable. Sin embargo, en esta temporada se está ofreciendo precios del orden de 700 a 800 pesos el kilo. Evalúe usted el significado. ¿Eso qué significa? Que muchos de nosotros no vamos a poder seguir cuidando nuestras abejas. Y dada la situación de la globalización mundial, en que las pestes lamentablemente se van trasladando de un país a otro, la apicultura va a ir tendiendo a desaparecer. Si desaparece la apicultura, 2/3 de la producción agrícola de nuestro país, incluso del mundo, si quisiéramos trasladarlo a nivel mundial, va a desaparecer. Estamos hablando ya no solamente de dinero, estamos hablando de hambre para el ser humano de nuestro planeta. Eso es lo que quería decir. Señor presidente, yo quisiera que si el Donita lo podría explayarse
respecto a los costos que significa, dado el fallo de la sentencia de la Gran Sala de Justicia que voy a acompañar, hacer la muestra de laboratorio tendiente a verificar si las muestras de miel son de porte orgánico o transgénico. Claro, esto trae efectivamente, además de los problemas directos, un menor precio, es que nosotros, los apicultores, tenemos que realizar análisis de la miel para determinar la presencia o ausencia de polen transgénico en nuestras mieles. Y como somos más de 10.700 apicultores en el país, imaginemos la cantidad de muestras que tenemos que hacer. Y cada muestra, para solamente la presencia o ausencia de polen transgénico en nuestra miel, nos cuesta 100 euros. Si además nos exigen, como esto que está previsto, de qué polen estamos hablando, esto aumenta a 400 a 600 euros por cada muestra. Es decir, es un costo que realmente es absolutamente imposible de manejar, y si además si se adiciona al hecho de que el precio se baja en forma sustancial. Puedo intervenir un poco para complementar. Yo dejo a disposición este honorario consejo en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 6 de septiembre del 2011, en el cual se establece respecto del mercado de la miel orgánica esta restricción de carácter administrativo y el deber de etiquetado, en cuanto si está ya sin distinción a que esta contaminación fuera de carácter fortuita o bien de carácter culpable, se le establece una obligación de etiquetado a la miel contaminada, digamos, entre comillas, con componentes transgénicos. Así que la dejo a disposición de este honorario consejo con las formalidades que... Sí, perfecto. Eso es todo. Sí. Muchas gracias. Sí. Quisiera hacer presente que nos acompaña un experto del SAC en relación a OGM, con la intención de si quieren hacer alguna pregunta técnica o específica. Sí, nosotros quisiéramos saber de parte del SAC, que tiene confusión pública del control fitosanitario, probablemente prevenido algunas de las cuestiones que se han planteado acá, de qué manera el escenario actual cumplen esa función y evitan o tienden a mitigar los riesgos de que productos transgénicos por diversas vías contaminen cultivos orgánicos convencionales. Y desde luego este consejo va a agradecer cualquier información adicional de contexto que le permita mejor resolver este caso. ¿Cómo está funcionando? Buenos días, Gonzalo Pardo, Servicio Agroganadero. Agradecemos la oportunidad de poder explicar cómo funciona el sistema de fiscalización del SAC. Es importante indicar de que es un sistema que funciona bajo un proceso caso a caso y un proceso de trazabilidad que implica seguimiento al 100% del ingreso del transgénico en Chile. Cada semillero, cada predio sembrado en Chile cumple con un registro SAC georreferenciado y es sometido a un proceso de fiscalización al 100%. Las normas de fiscalización han sido entregadas más de una ocasión. Las distancias de aislamiento pueden radicar dependiendo de la especie, puede ser el caso del maíz, 100, 200, 300 metros, dependiendo del análisis de riesgo que se ha generado. Y en el caso del RAPS tenemos distancias de aislamiento de 500 metros, que por más lo hemos entregado más de una ocasión. Respecto al impacto o cómo nosotros coordinamos la actividad de agricultura orgánica, es importante indicarle al Consejo de que la actividad de agricultura orgánica y de transgénicos están bajo el proceso de fiscalización del SAC, en el sentido de que existe una mesa de coordinación entre el sector orgánico y el sector de productores de semillas, apoyado por el Servicio Agrícola y Ganadero, mediante el cual se han elaborado distintas estrategias para ver efectivamente cuál es el impacto a nivel de cultivos transgénicos, ¿sí? De partida. Saber si el catastro de especies transgénicas es el mismo de los cultivos orgánicos en Chile, cosa que por lo más hemos entregado en más de una ocasión. Saber cuáles son los apicultores orgánicos que efectivamente se pueden ver involucrados, dado que hay que cumplir con la norma de agricultura orgánica, que puede incluso definir las áreas que deben ser libres para que un agricultor orgánico no pueda establecer su actividad. Por lo tanto, como son actividades del servicio,
son actividades que nosotros estamos coordinando de forma interna. Respecto al tema de teniendo presente la definición, la discusión sobre la ubicación de los transgénicos, tema que por lo menos estamos acá, de partida, dos datos. Uno, la información a nivel de comuna y a nivel de localidad se encuentra disponible en la página web del SAC, tanto para la temporada 2010-2011 y ahora que están terminando los últimos registros de la temporada 2011-2012 van a ser publicados probablemente, si no es esta semana, es la siguiente. Lo puedo afirmar porque soy el encargado de generar esa información. Teniendo presente la discusión sobre el fallo de la Unión Europea y teniendo claro que todavía necesitamos tener una norma clara por parte de la Unión Europea respecto a umbrales, respecto a protocolos, respecto a cuáles son los requerimientos oficiales del organismo, que no sea muy claro en ese sentido, teniendo claro que el SAC solamente en este momento para el tema de exportación de miel debe cumplir con información fitosanitaria. No existe ningún requerimiento oficial al SAC en el cual nosotros tenemos que certificar la calidad de producción de higiene. Sin embargo, teniendo presente que hay que tomar iniciativas, teniendo presente que existe efectivamente una necesidad por parte del sector apícola de saber dónde están, o por lo menos tener una referencia de dónde puedo yo instalar mis colmenas, dejando un radio libre de transgénicos, se implementó un sistema georreferenciado que está por lo demás el link dentro de la página web del SAC, mediante el cual se le informa a cada uno de los agricultores que se puedan acercar al SAC para que les informe a qué distancia se encuentran de un cultivo o de un semillero o ensayo transgénico, identificando la especie y a cuántos kilómetros se encuentran de este. Teniendo presente que es una iniciativa que hemos tomado como servicio para ir orientando a los agricultores para que estén con cierta certeza de qué distancia del radio establecido en un principio de 5 kilómetros se van a encontrar dentro del área de influencia o fuera del área de influencia. Y es un sistema que estamos adecuando, en este momento solamente dice si está dentro del área de influencia de los 5 kilómetros o fuera, y la especie involucrada, y la ubicación espacial, si está al norte, al sur, al este, al oeste. Y se va a ir evolucionando el sistema también para ir indicando, bajo también por petición del sector agrícola, cuáles son los eventos, si a radio de influencia además está relacionado con un evento autorizado para la Unión Europea para ese uso. O sea, también hay que reconocer que el servicio ha adoptado medidas técnicas para poder hacer frente a esta situación. Permiso, señor presidente. Vamos a tratar de ordenar un poco la audiencia. Preguntas adicionales, ¿no? Vamos a permitir excepcionalmente que personas que no son más parte del proceso, que la audiencia pública no significa necesariamente que todo el mundo puede hablar, que todo el mundo puede escuchar lo que se habla por parte de quienes sí tienen tal derecho, pero excepcionalmente vamos a permitir en esta ocasión que personas que han pedido hacer uso de la palabra lo puedan hacer en términos acotados. Entonces, en ese sentido, quisiéramos dar la palabra, o sea, si puede tomar la palabra Guillermo Rivero, de los agricultores orgánicos del Biobío. Don Guillermo Rivero. Es una pequeña aclaratoria respecto a lo señalado. Pero, un momento, don Guillermo Rivero primero, usted después, y con eso cerramos la audiencia, salvo que quizá quisiera hacer alguna advertencia para la Coordinación Nacional. Agradezco la oportunidad. Yo soy el presidente de la Asociación Mimbremiante de los Productores Orgánicos, representa el Biobío, que es la que tiene mayor cantidad en hectareaje y en número de productores. Me llama mucho la atención cuando el SAC asegura acá, nosotros también hicimos una presentación al SAC regional solicitando dónde estaban los semilleros, y la verdad es que nunca nos respondieron, también fue muy ambiguo, pero lo que me llama la atención en las aseveraciones que hace el señor ahora es que dice que hay una comisión funcionando entre el SAC, la ANPRUS y ellos. Y la verdad es que nosotros no estamos integrados, la mayoría de los agricultores orgánicos de Chile no está en ese tipo de conversaciones y ha sido pasado por alto. Cada vez que nosotros hemos tratado de hablar, de incorporarnos, por lo menos que nos digan qué está pasando, nos dicen, no, señores, acá en Santiago nosotros tenemos una asociación y con ella estamos conversando. En este sentido, yo quiero dejar bien claro,
de que traigo la representación, digamos, de las asociaciones gremiales que existen en el resto del país. Estamos hablando de la séptima, octava, novena, décima regiones, cuarta regiones que hoy día están funcionando, que reúnen, sobre todo la octava región, reúnen la mayor cantidad de productores y que no están incorporados a este tipo de reuniones, de comisión, y por lo tanto nosotros desconocemos y no le damos ningún tipo de validez a este tipo de conformación o organización, porque no nos parece válido. Nosotros estamos no estamos a favor de la coexistencia, estamos contra los transgénicos y nos oponemos, digamos, a que se vayan a implementar los cultivos de forma en general. Y especialmente quiero dejar claro que a nosotros nos interesa, como productores orgánicos, saber dónde están los semilleros, porque corremos el riesgo exactamente igual que los agricultores hoy día, que mañana nos digan, ¿saben? Tienen ustedes trazas de productos transgénicos en lo que estamos exportando. Básicamente, el tema de la fruticultura, que hoy día está en peligro en la octava región. En la octava región es la que tiene mayor cantidad de tareas que como ya había dicho. Creo que con eso queda más clara la situación que se está planteando. Diego Santa Cruz, de la Corporación Centro Avícola. Los datos que nosotros manejamos son, según el Servicio Agrícola Ganadero, 2.800 y tantas locaciones con cultivos transgénicos a lo largo del país, principalmente en la zona central. Se han elevado solicitudes para indicarnos la posición de los apiarios, para que el SAG entonces entregue la información si está en peligro o no. Los datos que nosotros manejamos ahora es sobre el 40% de los agricultores que han solicitado esta información están en peligro, es decir, están cercanos a focos. Y es una primera evaluación. Entonces, yo creo que sería interesante que el SAC pudiera entregar abiertamente esa información de todas las solicitudes que ha recibido, que indique cuántas están en zona de peligro, porque eso nos ayudaría a saber, bueno, ¿sabe qué más? Nosotros los registros son 40% por el momento, y eso tiene un impacto tremendo, porque ¿a dónde vamos a trasladar las colmenas? Las colmenas son colmenas fijas que han estado ahí tradicionalmente desde mucho tiempo, y ahora tienen que desplazarse o eliminarse porque hay un cultivo que aquí el radio, uno habla de un radio de influencia de 200 metros, 500 metros, estamos hablando de un radio de 5 kilómetros, o sea, 2.800 locaciones mínimas con un radio de 5 kilómetros alrededor, significa una usurpación de territorio que simplemente no tiene nombre, o sea, nos desplazan, y para nosotros eso no es coexistencia, eso es imposición. Muchas gracias. Bueno, gracias. Quería hacer 3 comentarios bien acotados. La sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea no solamente señala que la miel orgánica es la que no debe tener polen transgénico, es todas las mieles, orgánicas y no orgánicas. Segundo, efectivamente el SAT ha generado un sistema geográfico de información que lo agradecemos porque creo que es un avance realmente importante para nosotros. No suficiente, lamentablemente, nosotros seguimos pensando de que esta información debería ser absolutamente pública y saber dónde están los cultivos transgénicos, por lo que decía mi colega Diego, porque efectivamente hay que detectarse de ello. Pero lo grave es que la campaña empezó más o menos en los primeros albores de la primavera. Por lo tanto, ya se contaminaron las mieles. ¿Y esto qué significa? Que la sentencia señala que si hay trazas, una traza de polen transgénico, esa miel es transgénica. La situación es delicada, efectivamente. Se está discutiendo en la Unión Europea cómo resolver el tema, porque el tema es grave, efectivamente. Y finalmente, el tema de que el SAC no ha recibido las peticiones de los organismos internacionales sobre el tema, es lógico. Lo que sucede es que los compradores, que son los que, perdónenme el término, olfatean el mercado comercial de la Comunidad Europea, saben muy bien que un frasco que diga miel transgénica, ese
queda en el estante y no lo compran por ningún motivo los consumidores europeos. Por lo tanto, es una situación que realmente nos afecta ya, ¿no? Y nos va a afectar por mucho tiempo si no se toman muy fuertemente medidas oportunas para evitar los cultivos transgénicos en nuestro país, o medidas paliativas, pero pensamos que deberá resolver este problema principal. Muchas gracias. Muy gentil. Sí, señor presidente, para concluir, solamente decir que estos testimonios lo que están reflejando, por supuesto, es la confirmación de que aquí debe aceptarse la regla general de que el principio de publicidad, en este sentido, de la información solicitada, debe confirmarse, al igual como se hizo en la resolución A5909. Muy bien. ¿Algún punto que quisiera complementar? Con eso estaríamos cerrando la audiencia. Recogemos las inquietudes que se plantean, entendemos lo delicado del tema y por eso se estableció este sistema, pero también estamos esperando que se adopte la decisión final y ante eso esperamos dar respuesta a todos los que dicen. Sí, no respecto a la solicitud de participación, no es parte de este proceso, pero recojo la petición y la verdad cuando se hizo la consulta a distintas asociaciones gremiales solamente quiso participar en la fecha. Pero si existe algún interés en alguna otra asociación, podemos levantar la información a las autoridades de agricultura, de Superior de Agricultura Orgánica para que se pueda integrar más en el territorio, si no es un problema. Muy bien, habiéndose cumplido el propósito inicial de la audiencia, que era básicamente escuchar a quienes inicialmente se habían puesto en entrega, para quienes se les ha brindado hasta el momento la oportunidad de hacer varias exposiciones, y agradeciendo la presencia de la solicitante, o sea, Elena, su abogado y la gente que nos ha ilustrado respecto al impacto de esto sobre la agricultura fundamentalmente, y también los representantes del SAC. Ponemos fin a esta audiencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias.